Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Bien. ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿Preguntitas de ayer? Bueno, entonces le voy a silenciar el micrófono. Ya saben, para preguntar, habilitan su micrófono o escriben en el chat. Bueno, ayer habíamos empezado a hablar de termodinámica y cinética bioquímica y les había explicado qué era energía y qué era una caloría. Y hablamos de lo que es la molécula calórica, que son esos valores ya de calorías por cada gramo de cada molécula, ¿no? Son las 3 moléculas que usamos para la carga calórica. Hoy vamos a empezar viendo qué es un catalizador. Bien, ¿qué es un catalizador? ¿Ya? Cuando hay una reacción química X, cualquiera, puede ser, vamos a leer la que siempre hablamos, de glucosa más oxígeno, ¿no? La que siempre les sé hablar. A ver, un momentito, vamos a acomodar esto. Ya. Entonces, por ejemplo, normalmente les suelo decir que glucosa más oxígeno me da como resultado dióxido de carbono más oxígeno, ¿no? Esa reacción química
Yo siempre la suelo mencionar porque es la reacción química que nos da energía y la que nos mantiene vivos, ¿ya? Pero para que esta reacción química ocurra, se necesita una sustancia llamada catalizador, ¿ya? Ya porque ustedes se fijan, la glucosa, ya se había mencionado anteriormente, se encuentra en la celulosa, con lo que es la madera y el papel. Y el oxígeno está en el aire. Pero ustedes, como han visto, esa madera y ese papel no se está prendiendo fuego solo. ¿Ya? No sé, porque deberían reaccionar, pero no lo hacen. Entonces, para que reaccionen, nos falta un detalle. Para que una reacción química ocurra, se necesita algo que se llama energía de activación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una hoja de papel, ya sabemos que el oxígeno está alrededor, ¿ya? Pero no se prende fuego. Para que ese papel empiece a reaccionar, o sea, se prende el fuego, que significa reaccionar la glucosa del papel con el oxígeno del aire, se necesita que le meta un poco de energía, que en un papel puede ser un fósforo, por ejemplo. Cuando ustedes prenden un fósforo, ese fueguito lo prenden al papel, le están metiendo una pequeña energía y con eso el papel empieza a reaccionar y a partir de ahí usa su propia energía para seguir la reacción. A esa pequeña energía que le metemos inicialmente se llama energía de activación. Ninguna reacción en la naturaleza se inicia sin energía de activación. El mismo fósforo, por ejemplo, para prenderse, que es una reacción química también, necesita que ustedes le den energía de activación. Cuando ustedes lo frotan, le están metiendo energía, ¿no? Entonces, cualquier reacción química, para empezar, necesita energía de activación. Ahora, el problema está en cuánta energía necesita y en cuánto tiempo junta esa energía. No sé si alguno de ustedes han jugado con las lupas, ¿no? Si no lo han jugado, yo ver en la televisión, a algún lado, ¿no? Entonces hagas una lupa al sol y han de ver que puedo prender fuego, ¿no? Entonces, ustedes han de ver que si ustedes agarran el fósforo con el papel, prácticamente inmediato se prende el papel. Pero si ustedes agarran la lupa y le ponen el papel, tarda un ratito, ¿no ven? Pero se va a prender, pero tarda, no es igual que el fósforo inmediato. Es porque para que ese papel reaccione necesita acumular cierta cantidad de energía. Cuando prendemos el fósforo, le estamos metiendo la energía necesaria de golpe. En cambio, con la lupa va a tardar en entrar la energía porque está entrando de a poco hasta que se acumule y entonces reacciona y se prende el papel. ¿Ya? Entonces, para que una reacción química ocurra y la velocidad a la que esta reacción química ocurra, depende de la cantidad de energía de activación que ésta necesite. ¿Ya? Ahora, pueden haber cosas que pueden reaccionar, pero tarden miles de años en hacer la reacción porque van a tardar mucho tiempo en acumular la energía necesaria para iniciar esa reacción química. ¿Ya? Una de ellas justamente es la que estamos hablando ahorita, que les he puesto en la pizarra, que es la glucosa más oxígeno. Como decía, una madera no se prende sola. Necesito meterle mucha energía para que se prenda, que no es lo mismo que un papel. Ahora, ¿qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que hace que esta energía de activación que les estoy hablando sea innecesaria. De tal manera que como no es necesaria, la reacción química ocurre rápido. ¿Ya? Más o menos es así. Yo le hago una analogía para que le entiendan más o menos qué es un catalizador, porque a veces cuesta entender. ¿Ya? Supongamos que ustedes quieren comprarse una casa, ¿no? Esa casa tiene un valor, pongámosle, de 100,000 bolivianos, o dólares, ¿no? 100,000 dólares. Vámonos, lo voy a hacer así para que sea fácil el cálculo, 100,000 dólares. Si ustedes van al banco para que les financie esa casa, el banco lo que les va a decir es que sí, les van a dar el préstamo, pero siempre y cuando ustedes den una cuota inicial del 20%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que de esos 100,000 dólares, ustedes tienen que poner 20,000 y el banco les presta 80. Como no tengo esos 20,000 a mano, entonces me voy triste a mi casa porque no me compré la casa, ¿no? O sea, porque no tengo los 20,000 y por lo tanto no puedo comprarme la casa.
O sea, no ocurre la reacción porque no tengo lo que es la cuota inicial o la energía de activación que le decía. Ahora, supongamos que salgo de mi casa, ¿no? Y del banco. Salgo del banco y al cruzar la puerta del banco me encuentro con un amigo y le empiezo a contar toda la historia. Bien. Entonces ese amigo, cuando le cuento la historia, ¿no? Él me dice que me entre con él al banco, me mete al banco, se dirige hacia el agente de crédito y le da la orden al agente de crédito que me dé el crédito sin cuota inicial y empiezo a pagar mis cuotas desde mañana, sin cuota inicial. Entonces yo me voy feliz porque tengo mi casa. En otras palabras, la reacción ocurrió. Y no puse la cuota inicial, o sea, no hubo energía de activación. Esa persona que me ayudó, que puede ser, pongámosle, el gerente del banco, no gana ni pierde. Él simplemente se acercó, dio la orden y se va, ¿no? Así es un catalizador. Un catalizador se acerca a una reacción química, no participa en nada, no deja ni una molécula, no pierde, no cambia, no se transforma, nada. Simplemente se apega, ¿no? Se apega y con apegarse hace que ya no sea necesaria la energía de activación y entonces la reacción ocurre. ¿Ya? Entonces eso es un catalizador. Un catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de las reacciones químicas. ¿Ya? Bien. Entonces ese es un catalizador. Esperen un retingo. Bueno, entonces, ¿qué es un catalizador? Ya están viendo, es algo que acelera las reacciones químicas sin perder nada en el camino. Ahora, ¿qué es una enzima? Una enzima es también un catalizador. ¿Ya? Son lo mismo, por si acaso. La diferencia de una enzima es que esta enzima ya es el catalizador en los medios biológicos. Los medios biológicos. Eso significa dentro de los cuerpos vivos, sea animal, planta o nosotros, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, los catalizadores se van a llamar enzimas. Ahora, estas enzimas o catalizadores, no se olviden, siempre son proteínas. Y aquí otra de las claves de la genética, lo que hablamos el otro día. Para cada reacción química del cuerpo, necesito una proteína. Por lo tanto, para que su cuerpo funcione, necesitamos guardar la información genética de cada proteína que se necesita para cada reacción química. Y por eso la información genética está amplia. Cuando hablamos de genética, y hablamos solamente de la parte física, ¿no? Te dicen de por qué tienes los ojos negros, cafés, chocos, ¿no? Perdón, verdes o azules, y luego los pelos, ¿no? Son negros, rojos, cafés, ¿no? La parte física, la información genética, que también son proteínas, es una parte pequeñita. Es como decir en un libro de 2000 hojas, la primera oración. Todo lo demás sería la información para fabricar enzimas, que son las reacciones químicas que hay en el cuerpo. ¿Ya? Entonces es importante, no se olvide. Cuando escuchan hablar, por lo tanto, de una enzima, están hablando de una proteína. ¿Ya? Y esa proteína tiene la función de producir una reacción química en el cuerpo. Para cada reacción química, una enzima. ¿Listo? Bien. Ahora, habiendo entendido esto y lo que es energía,
vamos a irnos a ver qué es metabolismo. ¿Qué es metabolismo? El metabolismo es el conjunto total de todas las reacciones químicas. Es el conjunto total de todas las reacciones químicas. Todas las reacciones químicas. Bien, ¿qué ocurre dentro de un organismo vivo? ¿Ya? O sea, dentro de su cuerpo, cada segundo están ocurriendo miles de reacciones químicas. La suma de todas esas reacciones químicas es lo que se llamaría metabolismo. Entonces, cuando escuchan hablar que tiene metabolismo acelerado, lento o aumentamos la tasa metabólica, se refiere a la velocidad de las reacciones químicas. Ya cuando te dicen su metabolismo está aumentado o su tasa metabólica está aumentada o acelerada, significa que las reacciones químicas están ocurriendo más rápido. Y si el metabolismo decimos que está lento, es que las reacciones químicas están más lentas, ¿no? Pero no estamos hablando de una específica, sino de todas las reacciones químicas en el cuerpo. A eso le llama metabolismo. Ahora, el metabolismo se divide en dos, el anabolismo y el catabolismo, ¿ya? El anabolismo se refiere a las reacciones químicas de síntesis, ¿ya? Las reacciones químicas de fabricación. Ya, síntesis significa fabricación. En cambio, el catabolismo son las reacciones químicas de degradación. Si ustedes quieren un término más común, destrucción. Entonces, en nuestro cuerpo, todo el tiempo hay dos tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas que están construyendo moléculas nuevas y las reacciones químicas que están destruyendo moléculas. ¿Ya? Por ejemplo, la reacción química que siempre les pongo, como la que les puse ratito, de glucosa más oxígeno que me da dióxido de carbono y agua, es una reacción química de degradación, porque lo que está haciendo es romper la glucosa para obtener dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, esa, por ejemplo, es una reacción química catabólica, porque estoy destruyendo. En cambio, la que veíamos, por ejemplo, en la clase anterior, cuando decía cuando juntamos un aminoácido tras otro para formar una proteína, es una reacción química de síntesis, ya que estoy fabricando una proteína. Al unir un aminoácido tras otro, estoy construyendo, estoy sintetizando una proteína. Entonces tenemos los dos tipos de reacciones químicas, las que construyen y las que destruyen. Y eso no es solamente por enfermedad, sino porque el cuerpo naturalmente necesita hacer ambos procesos, tanto los de construcción como de destrucción. Por ejemplo, en un músculo, las proteínas musculares, como la actina y la mioglobina, son proteínas que todo el tiempo se están dañando, por lo tanto, lo que necesita hacer el cuerpo es destruirlas constantemente para fabricar nuevas constantemente. Y eso pasa todo el tiempo. Lo mismo en los huesos, que pareciese que fuesen estáticos, pero no lo son. Sus huesos todo el tiempo se están destruyendo y construyendo, solamente que a nivel ultramicroscópico, ustedes ni lo ven. Hay unas células llamadas osteoclastos que se van comiendo el hueso, que lo van destruyendo, y detrás hay otras células llamadas osteoblastos que van reconstruyendo el hueso. Y eso pasa 24 horas del día. Ustedes en 2 meses han reemplazado otros huesos y ni cuenta que se han dado, ¿no? Entonces, en el cuerpo tenemos dos tipos de reacciones químicas, las anabólicas y las catabólicas. Y la suma de estas dos me da el metabolismo. Ahora, en teoría, debería haber un equilibrio entre ambas durante toda nuestra vida. Sin embargo, hay momentos de la vida donde hay más de uno que el otro. Por ejemplo, durante la etapa de crecimiento, durante la niñez y la adolescencia, tengo más reacciones anabólicas que catabólicas, porque como estoy creciendo, necesito fabricar más de lo que destruyo. Entonces, es una fase anabólica. Ya durante la tercera edad es a la inversa, destruyo más de lo que construyo, entonces estoy en una fase catabólica. En teoría, en la adultez estaría en un equilibrio, donde son iguales las anabólicas que las catabólicas. Sin embargo, también hay otros procesos vitales o patológicos que pueden cambiar este equilibrio. ¿No? Vitales, por ejemplo, cuando hacen ejercicio. Cuando una persona de pronto empieza a hacer ejercicio, va a empezar, como comúnmente decimos, a quemar la grasa. Entonces entra en una fase catabólica.
de destrucción. Incluso las proteínas musculares se van destruyendo más de lo normal. Pero luego el mismo cuerpo ingresa en una fase anabólica y empieza a recuperar masa muscular. Por eso han de ver que el que hace ejercicio, primero empieza a bajar de peso y llega un punto en que ya no baja de peso, sino empieza a subir peso. Pero no está gordo, sino que está ganando masa muscular. Entonces, de una etapa catabólica pasa a una fase anabólica. Ya, cuando estamos enfermos pasa algo parecido. Acaban de salir una enfermedad cualquiera y entramos en una fase catabólica porque el cuerpo tiene que empezar a destruir y a limpiar todo lo dañado y luego entra en una fase anabólica de reparación o reconstrucción de todo lo dañado, ¿no? Entonces, así trabaja el cuerpo en cuanto a lo que son las reacciones químicas en términos generales, haciendo anabolismo y catabolismo. Bien, ¿alguna pregunta acá? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Están calladitos hoy día. Y eso que no es lunes. Bien. Entonces yo creo que han entendido. Luego tenemos lo que es principio de semana. No sé, estrés, el examen no va a ser tan difícil. Bien, veremos, qué son las vías metabólicas. ¿Ya? Una vía metabólica, ¿ya?, es un conjunto de reacciones químicas, una tras otra, para que un sustrato inicial se convierta en un producto final. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir de nuevo acá. Les voy a mostrar más o menos cómo es eso. Normalmente, siempre les suelo escribir la famosa reacción química que ya les he hablado, de glucosa más oxígeno, que me da dióxido de carbono más agua, ¿no? A ver. Esta es la reacción química que yo siempre les escribo. Es una reacción química simplificada, porque en realidad lo que yo les hago ahí es ponerle el principio y el final de una vía metabólica. Esta reacción química es mucho, mucho más larga. ¿Ya? Es más o menos así, y eso que la voy a cortar. Vamos a abreviar glucosa para que no me salga más largo. Entonces, glucosa más el oxígeno más el oxígeno me va a dar una molécula llamada piruvato. Este piruvato lo combino de nuevo con oxígeno y me da como resultado otra molécula llamada acetato. El acetato lo combino con coenzima A, que es una sustancia, coenzima A, y me da acetil-CoA, ¿ya?, que es otra sustancia. Esta acetil-CoA, a su vez, la combino con oxígeno y de ahí recién obtengo dióxido de carbono más agua. Así. Bien. Es la misma reacción química, solamente que lo que estoy mostrando arriba es la simplificada, donde yo les muestro al principio el producto, esta partecita de acá es el producto, y esto, perdón, el primero es el sustrato, estoy equivocando yo. Este primero es el sustrato, que es la materia prima, ustedes quieren, y esto es el producto final, o sea, con lo que termina la reacción química. Pero como digo, es una secuencia más larga, que yo aquí incluso lo he resumido, porque es mucho, mucho más larga. Entonces, como ven, le he puesto al principio, que es el sustrato inicial, que es lo mismo que está arriba, y aquí tenemos al final el producto. Entonces, todo esto que vemos al medio son varias reacciones metabólicas. Y en el ejemplo le he puesto solamente 3,
Piruvato más oxígeno, acetato más coenzima A y acetil coenzima A más oxígeno. 3 reacciones, que son mucho más, como les digo. Entonces, lo que he hecho es Samara, alza los resumirles, auriculares. ¿ya? Entonces, estas moléculas que ven acá se les llama metabolitos. Entonces, cuando yo tengo una vía metabólica, que lo están viendo son reacción tras reacción tras reacción, tengo el sustrato inicial, que es con que empieza todo, tengo el producto final, que es con lo que termina, y tengo los metabolitos, que son las reacciones químicas intermedias, ¿ya? Eso es una vía metabólica, ¿ya? Y como les digo, aquí está bastante simplificado, porque son mucho más largas. Normalmente en bioquímica no nos metemos mucho en la vía metabólica a menos que sea estrictamente necesario. Normalmente en bioquímica solemos hablar solamente de la parte inicial, que es el sustrato, y inmediatamente el producto, ¿ya? Pero a veces en ciertas circunstancias, como algunas enfermedades o algunos procesos biológicos, es necesario hablar de los metabolitos, porque de repente algún metabolito es el que sale alterado, ¿ya? Entonces todo es una vía metabólica. Otra cosa, no se olviden que para cada reacción química necesito una enzima, o sea, una proteína. Entonces aquí yo, por ejemplo, les he puesto varias reacciones químicas y para cada una de estas necesito una proteína. Pongámosle que a una enfermedad dañó a la proteína o a la información genética que fabrica esa proteína, entonces esa reacción química en ese punto no va a obtener lo que se espera y entonces va a producirse algún tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces las vías metabólicas es todo lo más complejo que se puede hablar de bioquímica, a tal punto que todas esas vías metabólicas en el cuerpo es lo que se aprende casi en la materia de bioquímica, pero en la carrera de bioquímica que dura 5 años. Entonces, no vamos a hablar todo eso en unas cuantas noches, ¿ya? Pero para que vean un poquito cómo trabaja el organismo y lo que son las vías metabólicas. Ahora, vamos a empezar luego a hablar cuáles son las vías metabólicas más importantes del cuerpo, ¿ya? Pero no vamos a entrar tanto como en lo que les he escrito aquí como ejemplo de reacciones químicas, sino simplemente ya vamos a hablar de qué es esa vía metabólica, o sea, para qué sirve, ¿ya? Y dónde ocurre. Nada más, que es lo que nos interesa saber por el momento. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cuántas vías metabólicas existen? Bueno, cientos, muchas conocidas, muchas todavía sin conocer. Incluso las vías metabólicas se conectan, pero algunas de estas conexiones todavía no las entendemos completamente, ¿ya? Por ejemplo, en la reacción química que yo os he puesto en la pizarra, que es la vía metabólica de la glucosa, ¿ya? Ahorita vamos a ir viendo ya que se llaman cada parte. En la parte de acetato, ¿ya? En esta partecita, es donde se conectan las vías metabólicas de las proteínas y de los lípidos, ya que los lípidos, cuando también se degradan, me dan acetato, y las proteínas también me dan acetato. Entonces, aquí se conectan, de tal manera que a partir de ese acetato, yo puedo fabricar proteínas, puedo fabricar lípidos o glucosa, o a la inversa. Entonces, es el punto donde se conecta la vía metabólica, a partir del cual, a partir de cualquiera de las 3 moléculas que hemos visto, lípidos, proteínas o carbohidratos, podemos obtener energía, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, cuando alguna vez les he dicho, si comen mucho arroz, muchos carbohidratos, que me darían mucha glucosa, me daría mucho acetato, y como habría mucho acetato, el cuerpo puede usar este acetato para fabricar lípidos. Como es la conexión metabólica, entonces el acetato es lo que usa para formar lípidos o proteínas. Entonces son muchas. Pero como les digo, vamos a hablar las más importantes. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Entonces vamos a empezar con las vías metabólicas de la glucosa. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son y cómo se llaman y para qué sirven o dónde ocurren. Ya, por si acaso ya saben, si se corta nos vamos al otro enlace. Estamos en 5 minutos. Bien, la primera vía metabólica es la glucogénesis.
glucogenogénesis. ¿Ya? Esta vía metabólica es la vía metabólica en la cual, fíjense, se forma glucógeno. ¿Ya se acuerdan del glucógeno? Era la forma como el cuerpo guardaba glucosa. ¿Ya? ¿Cómo se forma ese glucógeno? A partir de moléculas de glucosa. Entonces, lo que hace el cuerpo es capturar las glucosas que nosotros estábamos comiendo y entró a la sangre y las van juntando y así formamos glucógeno. ¿Ya? Esto, como están viendo, solo ocurre ya en dos lugares, en el hígado y en el músculo. Y ya les había hablado un poquito del hígado, les había dicho que es donde guardamos el glucógeno para mantener los niveles de glucosa estable en el cuerpo. Y el músculo guarda el glucógeno para usarlo como fuente de energía. ¿Se acuerdan? Les había dicho cuando necesitamos fuerza en el músculo. Y entonces esa vía metabólica en la cual el cuerpo transforma muchas moléculas de glucosa en moléculas de glucógeno, le llamamos glucogenogénesis. ¿Ya? Su nombre es facilito, miren, es glucógeno, ¿no? De glucógeno, y génesis, de creación, pues para que les sea más fácil recordar en los exámenes, ¿no? Génesis, creación de glucógeno. Entonces, la glucogenogénesis. ¿Ya? La siguiente sería la glucogenolisis. ¿Ya? La palabra lisis, por si acaso, siempre significa destrucción. Entonces, siempre que encuentren lisis a algún lado es destrucción. Entonces, dice glucógeno. ¿Ya? Entonces, quien se destruye es el glucógeno. Entonces, por eso es la vía metabólica en la cual el glucógeno se degrada. Acuérdense que la palabra degradación significa como destrucción. Se degrada para darme, ¿qué cosa? Glucosa. Esta vía metabólica solamente ocurre en una parte del cuerpo, en el hígado. ¿Ya? Entonces, el hígado agarra ese glucógeno que fabricó cuando comimos mucha glucosa, y cuando esa glucosa en la sangre empieza a bajar, lo que hace el hígado es romper el glucógeno de a poquito y va botando las glucosas a la sangre. A esa vía metabólica le vamos a llamar glucogenolisis. ¿Ya? Entonces, lisis, no se olviden, destrucción de glucógeno. ¿Ya? Esa es la vía metabólica de la glucogenolisis. La siguiente vía metabólica es la glucólisis. Es la vía metabólica en la cual destruyo a la glucosa. Por eso es glucolisis, no sobre lisis, destrucción. ¿Ya? Entonces, es la vía metabólica en la cual la glucosa se degrada para darme otra molécula llamada piruvato. ¿Ya? Esta vía metabólica tiene dos vías, en realidad, dos derivaciones de la misma vía, en la cual cuando se combina oxígeno, obtengo piruvato, por eso le dice en presencia del oxígeno, pero si no hay oxígeno, la misma vía metabólica me va a dar lactato. Pero esto es cuando no hay oxígeno. Y ese lactato, interesantemente, tiene que ver con las macurcas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? Bueno. Entonces pensé que iban a preguntar de las macurcas. Les dejé la pregunta en el aire, pero ni así reaccionaron. Están viendo novelas de repente. Bueno. Entonces, esta vía metabólica ocurre en todas las células del cuerpo. En todas. Eso no es una célula específica, es en todas. La glucosa, cuando entra dentro de la célula, normalmente va a combinarla con oxígeno y vamos a tener piruvato. Eso pasa en condiciones normales. Pero cuando no hay oxígeno, bajo ciertas circunstancias, que ahorita vamos a hablar, me va a dar lactato. Ese lactato rápidamente se combina con agua y me da ácido láctico, el cual es responsable de la famosa macurca. Ahora, ¿por qué hay macurca y por qué esta reacción química tiene que ver con la macurca? Lo vemos
en nuestro otro episodio en 13 segundos. Así que nos vemos en la siguiente reunión. No tarden mucho en entrar, así no se lo pierden.